Bienvenido a DD El Jardín TV. La ecuación es simple: si no hay flores, no hay tomates. Entonces la cuestión de por qué caen las flores de los tomates y qué podemos hacer para evitar esto es de gran importancia. A la pregunta de qué causa que las flores de tomate se caigan sin fructificar, una gran parte de los que cultivan tomates responden que si hay flores en el tomate, no se riega. ¿Es así de simple? Entonces no regamos el tomate mientras haya flores y no habrá problemas, pero muchos cultivadores sufren mucho en este sentido. Así que echemos un vistazo juntos, ¿por qué se caen las flores de los tomates que miramos? En primer lugar, digamos esto. Dado que todos los problemas que vamos a describir son la razón principal para que las flores caigan, no podemos decir que este problema es la razón principal, que este problema es un tema más importante. Por esta razón, no enumero el tema. Además, si las temperaturas son normales y otros jardines a su alrededor no tienen problemas de caída de flores, hay un problema especial con su jardín. Puede ser necesario tomar precauciones en consecuencia. La causa más común de desprendimiento de flores en los tomates es el clima demasiado frío o demasiado caluroso. Cuando las temperaturas diurnas superan los 32 grados durante varios días seguidos, y las temperaturas nocturnas se mantienen por encima de los 22 grados en el mismo periodo de tiempo, el polen puede quedarse sin vida. La temperatura es un factor muy importante en este sentido. Entendiendo que en tales casos el polen no funcionará, el tomate arroja las flores viernes para poder abrir otras nuevas. En tal situación, si no hay polinización en unos pocos días, las flores se secarán. Es un error plantar tomates demasiado temprano en la primavera. Si por la noche las temperaturas caen por debajo de 12 a 13 grados, no habrá formación de frutos. No pasemos sin mencionar este tema. Para los tomates, las altas temperaturas diurnas son el problema, pero el mayor problema es que las temperaturas nocturnas son altas durante mucho tiempo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Para las temperaturas nocturnas es posible que no podamos hacer mucho bien, pero a altas temperaturas durante el día, definitivamente debe instalar un sistema de sombreado. Incluso crear una sombra con una hojja puede ser suficiente, mientras que se pueden usar tonos de 35 o 40. Incluso un dosel del 30% es muy útil en este sentido. Si bien la temperatura puede parecer la causa más común de la caída de las flores, otras condiciones de estrés también pueden afectar la polinización. Si la humedad es demasiado baja o demasiado alta, el polen de las flores puede ser demasiado seco o demasiado pegajoso para una polinización efectiva. Este problema conduce a la ausencia de fertilización y por lo tanto, al desprendimiento de flores. Para este problema, podemos tratar de aumentar la humedad regando bien la planta, rociando tierra de diatomita alrededor del tomate y utilizando la capacidad de extraer humedad sobre él. Otra razón para el casting de flores es la falta de fertilización, por lo que tenemos que asegurar la polinización. Para que los tomates polinicen, necesitan un poco de ayuda. En condiciones climáticas extremas, generalmente no hay insectos polinizadores en el jardín, ya que el néctar será escaso. Una forma de atraer a más abejas es plantar flores ricas en néctar en su huerto. Las enfermedades fúngicas también causan erupciones en las flores. Hongos que afectan los delicados órganos dentro de las flores, opera en un ambiente sin brisa y sin viento, en clima húmedo denso. Es necesario permitir que el tomate se ventile podando el fondo. Además, no plante tomates con demasiada frecuencia, déjelos airearse o plante algunas verduras o hierbas contra los hongos. La siembra frecuente y la falta de subpoda también crean una falta de fotosíntesis, y como resultado del estrés, se experimenta el desprendimiento de flores. A veces se puede ver que en los tomates los capullos de las flores se abren antes de que completen su desarrollo. Estas flores son necesariamente derramadas. Si tienes este tipo de observación, sospecha de un problema con las raíces. Si cultiva tomates en entornos como macetas, puede encontrar dos problemas.
El primero es el desprendimiento de flores no fertilizadas, debido a la falta de polinizadores. En el medio, agitando suavemente el tronco, haciendo un efecto de vibración, puede hacer la fertilización. Además, arroja las flores de los tomates, que permanecen en la corriente de aire frío. La brisa en el alféizar de la ventana no es un problema. En un periodo caluroso, dentro de la casa tampoco es un problema. Sin embargo, un apagón drástico en las condiciones climáticas, como 15 grados, es el problema. Si el ambiente del hogar es lo suficientemente húmedo, no susurre agua sobre los tomates. Si la humedad es demasiado baja, puedes. La humedad que permanecerá en los tomates durante demasiado tiempo puede causar enfermedades fúngicas y arrojar flores. En cuanto al fertilizante, también ten cuidado. No alimente el tomate todas las semanas, automáticamente con exceso de nitrógeno. Asegúrese de que nuestro suelo esté sano con suficiente materia orgánica. Si no da señales de deficiencia, evite la fertilización. Demasiado nitrógeno no hace más que alentar a la planta a crecer más hojas, no más fruta. Hablando de alimentos, la caída de flores más común se debe a la deficiencia de calcio. A medida que el tomate se desarrolla, el calcio se vuelve insuficiente, y el sacrificio del tomate lo hará arrojando primero sus flores. Por lo tanto, no use demasiado nitrógeno, no altere su equilibrio con calcio. Puede continuar dando fertilizantes de calcio, que puede encontrar en el canal, obtenidos de cáscaras de huevo o huesos de pollo, como aderezos superiores durante la temporada. En clima seco, prefiera el riego profundo una vez a la semana. Los tomates tienen raíces muy profundas. A veces descienden al suelo 1,5 metros. El riego poco profundo, en casos tan extremos, estresa y debilita los tomates. Mantenga sus plantas de tomate sanas, use buenas prácticas culturales y responda a las enfermedades tan pronto como aparezcan los síntomas. Incluso antes de que ocurran enfermedades, tome medidas preventivas. Cuando una planta de tomate tiene muchas flores, todas las frutas resultantes compiten por el alimento limitado que proporciona la planta. Solo los fuertes sobrevivirán. Los tomates pueden maximizar el problema de arrojar flores en junio. Esto no es un gran problema. Después de cosechar la primera cosecha, el problema desaparece. Si persiste, no es una situación normal y debe resolver las causas subyacentes. Nos vemos en otro vídeo. Deseamos a todos hermosos jardines.